Vamos a seguir con la conferencia que dejamos a medio terminar ayer. Lo dejamos precisamente con la visita del Papa a Inglaterra, pero antes de seguir con esta temática, vamos a recuperar otra ley dominical que se está preparando y que veréis que no es para menos que impresionar una vez más. Está sacada de Zenit, la agencia de noticias del Vaticano, y me gustaría que no perdieseis detalle de lo que vais a leer. Durante un rato diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Y vais a ver en un punto de este escrito donde realmente ya es para quedarse bastante impresionado. Un pacto ecuménico para luchar contra la pobreza en Europa, 5 de octubre de 2010. No hace apenas nada de esto, ¿eh? Iglesias y entidades caritativas presentaron un plan con 14 puntos. Fijaros en lo que vais a ver. Se trata de pacto ecuménico para que Europa funcione a nivel social. Estamos hablando de ONGs y demás cosas parecidas, ¿vale? Bruselas, 5 de octubre de 2010. La frase del Éxodo 23:6, no violes el derecho del pobre en sus pleitos, es el título de un informe presentado este jueves en el Parlamento Europeo por las principales iglesias europeas y sus organizaciones. Fijaros, está hablando de iglesias que tienen organizaciones de ayuda humanitaria. El informe es el resultado de un acuerdo entre las principales entidades cristianas del continente para unirse en la lucha contra la pobreza. Muy bonito, ¿verdad? Cuando ves este planteamiento es perfecto. Nadie se puede negar a esto. El texto contiene 14 recomendaciones políticas dirigidas a la Unión Europea y sus Estados miembros con el fin de reducir radicalmente la pobreza en Europa y fue presentado durante una conferencia convocada por el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, que contó con 150 participantes. El informe subraya la experiencia y las convicciones comunes de las principales iglesias presentes en Europa, de Cáritas y otras entidades caritativas confesionales, y analiza los diferentes aspectos, causas y consecuencias de la pobreza. Presenta las recomendaciones comunes de Cáritas Europa, la Comisión Iglesia y Sociedad, de la Conferencia de Iglesias Europeas, el secretario de la Comisión de Episcopados de la Comunidad Europea, COMECE, y Eurodiaconía. El objetivo de estas recomendaciones es reforzar la Europa social. Fijaros que son iglesias pidiendo todo esto, ¿eh? Y todos juntos. Miembros de los principales grupos políticos del Parlamento Europeo, así como representantes de la Comisión Europea y de la presidencia belga de la Unión Europea, acogieron positivamente estas propuestas. Lo han acogido positivamente. Tras publicar este informe sobre la pobreza y elaborar sus recomendaciones, las 4 entidades cristianas ofrecieron a quienes están en puestos de decisión en las instituciones europeas la posibilidad de una cooperación permanente para trabajar en la realización de la tarea ambiciosa, pero necesaria, de la erradicación de la pobreza en este continente. La primera de estas recomendaciones es la implementación de una nueva cláusula social en el Tratado de la Unión Europea con el fin de asegurar las condiciones necesarias a cada ser humano para que pueda vivir en un modo acorde con su dignidad humana. Fijaros, se tiene que poner una cláusula nueva en el Tratado de la Unión Europea que incluya todo esto. Veremos qué más tiene que incluir. En su segunda propuesta, los líderes cristianos sugieren que el presidente del Consejo Europeo refleje en sus informes al Parlamento Europeo tras cada reunión del Consejo cómo se ha aplicado la cláusula social. Proponen también que la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales centre su programa de trabajo de los próximos años en aspectos relacionados con el capítulo 4, Solidaridad, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Asimismo, piden que se asegure el acceso universal a los servicios sociales y de salud en el ámbito de la Unión Europea, en cooperación con las iglesias, cáritas y organizaciones confesionales de ayuda. Otras recomendaciones se refieren a desarrollar un sistema de salario mínimo de supervivencia para todos, adoptar una visión a largo plazo para afrontar el problema de las personas sin techo o con infraviviendas, promover un consumo alternativo basado en la moderación y la generosidad. Hasta aquí todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Bueno, es lógico.
proponen el reconocimiento de la economía informal y cuantificar la economía de la vida usando una nueva metodología e indicadores que se centren en medir el impacto de la pobreza y la exclusión social en los hombres y las mujeres. Promover el voluntariado e incrementar el reconocimiento del trabajo no pagado en la familia y el sector de cuidados por medio del derecho a una pensión y el reconocimiento de cualificaciones informales es otra de las recomendaciones. Las iglesias y entidades caritativas subrayan la necesidad de apoyar a las familias, recordamos el término familias, como últimamente lo oímos mucho, en riesgo de pobreza, especialmente aquellas que tienen 3 o más hijos. Y atención ahora, recomiendan proteger el domingo como un día colectivo de descanso para la sociedad y con el fin de proteger la salud de los trabajadores y como una premisa para una sociedad más participativa. Y ahí vamos demasiado bien. Aquí sale el quid de la cuestión. Todo muy bien, pero con el domingo como descanso para todos. Si ya no estás en consonancia con esto, automáticamente parece que rechazas todo lo demás. Por tanto, vas a ser bien tildado, seguro. Ya peligra. La futura plataforma europea contra la pobreza, señalan los líderes cristianos, debería implicar activamente a representantes de la sociedad civil y a las iglesias, incluyendo a los proveedores confesionales de servicios. La última sugerencia propone invertir más en la protección de quienes viven en la pobreza con el objetivo de reducir su número. Pues yo digo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tiene ADRA como ayuda humanitaria, ONG, ¿qué va a hacer con todo esto? O se suma o se resta. Si se resta, problemas. ¿Cómo podemos decir nosotros? Estamos de acuerdo en todo, pero el domingo no es el día de Dios, es el sábado. Por tanto, no vamos a afirmar todo esto, no podemos apoyar esto. ¿Sabéis por qué se está haciendo esto? Tengo contacto con personas que están en ONGs y ellos saben que tiene que haber una partida multimillonaria para toda Europa de ayudas a ONGs para que a través de ellos se haga precisamente todo este apoyo social. Es muchísimo dinero en juego. Y las ONGs también tocan ese dinero. Por tanto, todos quieren participar de este corte del bacalao. Porque en todos sitios, como se suele decir por aquí, hay mamoneo. Gente que quiere extraer todo lo que puede. No todos, por supuesto. Hay gente muy noble en estas labores, ¿no? Pero en definitiva, va a esto. Las ONGs están participando de este dinero. ¿Qué harán los adventistas del Séptimo Día con ADRA? ¿Estarán en este acuerdo? Si esto es realmente así, hemos de ver un planteamiento muy serio en qué hay que hacer. Pues bien, es una noticia que ya veis, hace prácticamente un mes de ello. Poca trascendencia ha tenido, se está llevando todo a unos niveles muy cerrados. Pero esto ya está en funcionamiento y se prepara la ley dominical por un estado de bienestar para sustentar todo lo que se pueda a Europa, a la gente que lo pasa mal. Como diremos nosotros, no podemos participar de eso con vosotros. ¿Cómo nos van a considerar? Trampa perfecta, Trampa perfecta. Pues bien, como creo que ya os he dicho más de una vez que ya podemos ir preparándonos porque todo se nos viene encima, vamos a seguir también con alguna noticia más, estas relacionadas con el espiritismo. Y ya sabéis que según la profecía el espiritismo iría en un auge hasta el fin del tiempo, que ya no lo pararía nadie. Y vamos a ver precisamente los fantasmas gay que los niños adoran. La acusación de gay de la serie La Banda no es el primer caso de contenido dirigido a niños que despierta las iras de padres homófobos. Bueno, parece ser que aparece asuntos de homosexualidad en todos estos dibujos que van dirigidas a un público infantil y juvenil, que cada vez también ven más gente mayor, por supuesto, porque han ido creciendo con esto ya. Y no solo esto, sino que además hay contenido todo como los caballeros del Zodíaco. ¿Por qué Zodíaco? Todo va relacionado con lo mismo, es espiritismo. Hay gente que se cree que una cosa no tiene nada que ver con otra.
pero realmente es así. Algún día, si consigo esa imagen que se me borró, os voy a mostrar cómo hay un trono, una silla papal en el Vaticano, donde encima, precisamente, en forma de arco más o menos, hay todos los signos del zodíaco puestas sobre él. Porque ya sabemos que el papado, en el fondo, es los misterios de la antigüedad de Babilonia, siguen siendo esa transmisión a través de ellos. Normalmente esto la gente que es católica no lo sabe, no tiene ni idea. Pero investigando un poco es cuando las cosas salen, ¿no? Después de ver que en los dibujos se está minando mucho este aspecto, esta noticia también nos dice el druidismo, la nueva religión. Y ahora resulta que el Reino Unido considera que el culto a los espíritus del mundo natural es una fe comparable al cristianismo o al islam. Y va a ser reconocida como tal, una consideración oficial de religión en el Reino Unido. Cada vez hay más personas que están siguiendo estos procedimientos, estos rituales. Todos sabemos que detrás de esto es espiritismo. El famoso camino a Santiago, que el Papa vino ahora, era un camino ya de druidas. En Santiago no estaba precisamente Santiago allí, muerto, sino que lo que había era algo que ya venía anterior al mundo cristiano. Era paganismo absoluto. ¿Por qué interesa que se siga yendo allí? Bueno, algún día hablaremos de esto y a ver si podemos hacerlo con el día que hagamos el viaje del Papa a Santiago de Compostela, para ver que una vez más una camama se monta que no tiene nada que ver con lo que realmente era, pero se adapta al cristianismo. Y así se siguen embaucando a las personas para seguir con lo que ya se hacía antes. ¿Sabéis? Hay gente que cuando cree en estas cosas, cree de verdad, están muy convencidos de que esto es realmente así. Nosotros, gracias a Dios, sabemos, indagando un poco en todo lo bíblico y en todo lo profético, que esto no provenía de Dios. Estos movimientos paganos para nada sirven a Dios, sino que es precisamente todo de origen satánico. Pero bueno, ya tendremos que ir hablando de todos los temas porque hay tanto por tratar. Los milagros inéditos del Padre Pío, el santo de los estigmas. ¿Habíais oído hablar del Padre Pío? Es un padre que era confesor de un papa incluso. ¿Sabéis? Los papas a veces también tienen su confesor. Pues este señor tenía cosas realmente impresionantes. Vamos a leer la noticia aquí, sacada de Zenit, del propio organismo del Vaticano. Ha salido un libro que dice, habla el autor del nuevo libro, José María Zabala, y yo ahora os cuento que cuando empecé a encontrar información sobre este señor, me sorprendió mucho, porque tenía unos extraños dones. Desde levitar, imaginaroslo en vuelo rasante, ¿no?, hasta estar en dos sitios a la vez. Tú podías hablar con él y en otro momento, en el mismo momento, alguien más lo estaba haciendo viviendo en otro lugar. Esto, bueno, todos lo hacemos, ¿no? Se ve que sí. Pues no, claro, es que es un don divino. Esto no es un don divino, esto es espiritismo. Y quizás, tarde o temprano, habrá gente que tendrá que aprender eso en formas un poco tristes. Pero bien, vamos a leer la noticia. Se publica en España, Padre Pío, los milagros desconocidos del santo de los estigmas, porque además le salían estigmas, como a Cristo crucificado, ya lo sabéis, ¿no? Los milagros desconocidos del santo de los estigmas, Libros Libres, la editorial, en el que el autor José María Zabala ha recopilado testimonios de conversiones y curaciones experimentados por su intercesión. Nunca había sentido tantos deseos de compartir una experiencia que me ha marcado de por vida, reconoce el autor en esta entrevista concedida a Zenit, recordando que la canonización de Pío de Pietrelcina, 1887 a 1968 en 2002, batió todos los récords de fieles en la historia. Bueno, ya veis, está canonizado. ¿Expresan alguna idea común? Todos coinciden en que él hizo lo mismo que Jesús en la tierra. Bueno, sí, clavat, vamos, igual. Convirtió a los pecadores, sanó a los enfermos, consoló a los afligidos, cargó con la cruz durante toda su vida para redimir a los hombres del pecado, con los estigmas. El Padre Pío sabía muy bien que sin sacrificio personal era imposible ganar almas para el Señor. ¿Quién fue el Padre Pío? Un regalazo que Dios hizo a los hombres en pleno siglo XX para que sigan creyendo en Él. Eso es un regalazo. Pues, sí que es un regalazo, pero de Dios es otra historia.
Es imposible acercarse con sencillez y sin prejuicios a su figura y permanecer insensible. Evidentemente, insensibles no vamos a quedar. Conozco a mucha gente cuya fe estaba muerta por falta de obras y que por intercesión suya está ahora muy cerca del Señor, reza y es feliz haciendo felices a los demás. Ir pensando que esto mismo es lo que Satanás va a hacer cuando venga haciéndose pasar por Jesús. Y la gente se lo va a tragar. ¿Hay una relación entre sus horas de confesionario y los estigmas? Todo es un juego de amor, decía él. De amor con mayúscula por el prójimo. Él sabía muy bien que lo mejor se compra siempre al precio de un gran sacrificio. El padre Pío vivió crucificado durante 50 años con estigmas en manos, pies y costado que sangraban a diario. Increíble el poder de Satanás, ¿eh? Semejante sufrimiento moral y físico era un medio infalible para liberar a muchas almas de los lazos de Satanás. Por eso mismo se pasaba a veces 18 horas seguidas en el confesionario. 18 horas además. 6. Como un nuevo cura de Ars. Ahí radica la grandeza de este hombre de Dios. San Giovanni Rotondo, donde vivió y murió, sigue siendo hoy un auténtico camino de Damasco por el que millares de pecadores retornan al Señor. Es el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia y con unos carismas que le hacen muy especial, desde la bilocación, lo que os decía, estar en 2 sitios a la vez, hasta el escrutinio de corazones que le permitía leer el alma de los penitentes. Haré más ruido muerto que vivo, comentó un día. ¿Qué quiso decir? Habría que preguntárselo a los centenares de personas en todo el mundo que por su intercesión siguen hoy convirtiéndose o curándose milagrosamente de una enfermedad mortal. Muchos de ellos aportan sus impactantes testimonios en este libro. Podemos afirmar que el Padre Pío sigue obrando hoy desde arriba más prodigios que cuando estuvo en la tierra. Bueno, si está arriba, pues muy bien. Usted recoge algunas conversiones impactantes. Gianna Vinci me relató en Roma uno de esos milagros que le dejan a uno boquiabierto. En cierta ocasión, una mujer enferma de cáncer rogó a su marido agnóstico que la llevase a San Giovanni Rotondo, pues había oído que el Padre Pío obraba milagros. El hombre puso una condición: esperaría fuera de la iglesia. Así que entró sola la madre con su hijo de 10 años. Gianna Vinci estaba allí y lo vio todo. La mujer se arrodilló en el confesionario del Padre Pío, mientras éste indicaba al niño que avisase a su padre. El chiquillo obedeció. «Papá, te llama el Padre Pío», le dijo en la puerta. Pero aquel rapaz era sordomudo. Emocionado, el padre acabó confesándose y su esposa quedó curada del cáncer al instante. Estas cosas pasan. No es solo, bueno, esto se lo inventan. No, son milagros. Pero sabemos, como dice la Biblia, que hay milagros engañosos, porque provienen de Satanás, no de Dios. Fijaros, ¿recordáis el texto de Isaías 8:20? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y ellos, ni ley, ni el testimonio de Jesús. Contradicen los 10 mandamientos y encima hacen cosas que no son de los caminos del Señor. Por tanto, ¿cuál es el secreto de la popularidad de este santo? El amor por los demás, insisto. El Padre Pío sigue recogiendo hoy los frutos de su siembra desde el cielo. Bueno, en Italia puede sentir el gran cariño que la gente profesa a este pedazo de santo. Al regresar a Madrid, mientras facturaba las maletas en el aeropuerto, un policía empezó a poner pegas, pero en cuanto vio el retrato del Padre Pío que llevaba para un amigo, me dejó pasar con una sonrisa. Menudo salvoconducto, pensé. A mí me recuerda esto a gente que hace lo mismo con el pasaporte de masonería. Al momento en que lo enseñan, ¡hala!, adelante, no hay problema. ¿Va siendo conocido fuera de Italia? Espero que este libro sirva para darle a conocer más en España, donde ya ha hecho unos cuantos milagros. En Argentina, México, Chile o Filipinas cuenta cada vez con más devotos. ¿Qué significa este libro en el conjunto de su bibliografía? Es sin duda mi obra más importante. Nunca había sentido tantos deseos de compartir con los lectores una experiencia que me ha marcado de por vida. Dicen que cuando el Padre Pío levanta un alma, ya no la deja caer más. Bueno, pues eso mismo he comprobado yo en mi propia carne. Invito a todo el que quiera, por muy escéptico que sea, a conocer a este hombre de Dios. Le aseguro que no quedará indiferente.
Decíamos que la recristianización ha empezado, la recatolización. Lo están usando todo. Iremos viendo más noticias donde ellos ya están trabajando en este ámbito. Y ante estas expectativas de milagros que sabemos que van a ir a más, nadie verdaderamente quedará indiferente. Todo el mundo deberá tomar una opción. Pero lo que sí está claro es que los ateos van a desaparecer del mapa. Porque viendo lo que se va a ver en este mundo, o se creerá en una cosa o en otra. Pero se va a creer. Pero solo hay dos señores, o Dios o Satanás. Y quien quiera decir, no, no, yo voy por libre, no hay libertad. Eso es la utopía que todo el mundo quiere tener, que no puede ser. Da Vinci, Van Gogh, Kahlo y otros conversarán de arte. ¿Sabéis qué es esto? Cuando me pasaron esta noticia, la verdad es que me quedé atónito. Resulta de que se forma... Bueno, vamos a leeroslo porque es interesante. Frida Kahlo y Vincent Van Gogh podrán discutir sobre distintas técnicas y teorías artísticas cuando se convoque a sus espíritus en la próxima Feria de Arte Fries que tendrá lugar en Londres a mediados de octubre. Esto ya ha tenido lugar, Marcel Duchamp, Leonardo da Vinci y Jackson Pollock también intercambiarán puntos de vista en el evento, pero la conversación resultará verdaderamente interesante si uno cree en la realidad paranormal, los fantasmas y los médiums. Es que un artista contemporáneo estadounidense, Jeffrey Balance, invitará a 5 clarividentes para que establezcan contacto con estos colegas suyos del pasado, con intenciones de plantearles temas predeterminados, a qué se dedican en el más allá o qué piensan de las corrientes artísticas actuales, por ejemplo. Es que ya no sabes si reír o echar a correr. Hablar con espíritus, teóricamente, de gente que está muerta, que a través de los mediums se van a comunicar y expresar lo que ellos... Esto es muy fuerte. Esto es el espiritismo del modo más claro. Pues hay gente que cree que realmente son esos muertos los que hablan. Recordad, me queda pendiente el tema de la inmortalidad del alma, pero ciertamente sigo adelantándoos. Los muertos nada saben, dice el texto bíblico, y muertos están. Ni se aparecen, ni puedes hablar tú con ellos, ni ellos contigo. Pero bueno, como se cree en la inmortalidad del alma a nivel general del mundo cristiano, el engaño satánico está servido. Bien, vamos ahora, dejando de lado esto, a seguir con el tema de la visita del Papa Benedicto XVI a Gran Bretaña. Extraído de aquí, en La Vanguardia, vamos a seguir con las noticias sobre el Papa en Inglaterra, diciendo: el Papa pide que la fe cristiana no sea marginada del discurso político. Benedicto XVI lamentó ayer que, en el nombre de la tolerancia y del respeto a otros credos, la fe cristiana sea marginada del discurso político e incluso de la vida pública. ¿Por qué dice esto respecto a otros credos? Pues porque se está dando preponderancia al mundo islámico dentro de Europa y, claro, esto no puede ser, según ellos, claro. El Papa hizo estas reflexiones en un escenario muy simbólico de la historia británica, el Westminster Hall, que representa una larga tradición de democracia y libertades, pero donde se condenó a morir decapitado al pensador y político Tomás Moro en 1535 por oponerse a la ruptura de Enrique VIII con la Iglesia Católica Romana. Allí es donde fue el Papa, donde en el mismo lugar alguien se opone al anglicanismo, es ejecutado, ahora va a él para demostrar que eso ya está superado. Esas visitas, y sobre todo en este lugar, marcó un antes y un después. Era el discurso más esperado de la visita de 4 días de Joseph Ratzinger al Reino Unido. Habló ante la élite política, cultural y empresarial del país. También estaba presente el cuerpo diplomático. Reivindicar el papel de la religión, en particular del cristianismo, naturalmente, como guía ética de la acción política y como correctivo de la pura razón y el pragmatismo. El cristianismo es la solución definitiva. Y es cierto, es la solución definitiva. Otra cosa es lo que ellos dicen. Según Benedicto XVI, el simple consenso social es una base demasiado frágil para las democracias y defendió el legítimo papel de la religión en la plaza pública. ¿Qué quiere decir?
Pues que el católico ya tiene que manifestar abiertamente muchas cosas y participar públicamente de muchos actos. Hacerse notar. Advirtió que sin la religión, la razón aplicada a la política puede caer en distorsiones, en manipulaciones ideológicas, a veces fatales, como totalitarismos del siglo XX, que atenten contra la dignidad de la persona humana. Fijaros hasta qué extremos dice que se puede llegar, ¿no? Hay quienes pretenden que la voz de la religión sea silenciada o al menos relegada a la pura esfera privada, dijo. Mencionó, por ejemplo, los intentos de suprimir celebraciones navideñas o de obligar a cristianos que ocupan cargos públicos a actuar contra su propia conciencia. La jornada londinense de Benedicto XVI se inició con un encuentro con educadores católicos y una reunión con líderes de otras religiones. No solo iba a hablar con los anglicanos, de otras religiones. Me gustaría saber quiénes eran los participantes de estas otras religiones. El mundo necesita buenos científicos. ¿Por qué dice esto el Papa? Porque había habido la controversia con Stephen Hawking. Pero la mirada científica se haría peligrosamente estrecha si ignorara la dimensión religiosa o ética, al igual que la religión se queda estrecha si rechaza la contribución legítima de la ciencia para entender el mundo, aseguró Joseph Ratzinger. A los líderes de otras religiones hizo reflexiones parecidas. Recordó que ni las ciencias naturales ni las humanísticas pueden responder a la cuestión básica de explicar nuestro origen y nuestro destino, por qué y para qué existimos. El Papa está siendo acogido con enorme expectación mediática y curiosidad popular. ¿Sabéis? Tengo un pariente que está viviendo allí y dice que se quedó alucinado de cómo cantidad de gente no paraba de hablar de la visita del Papa allí. Y todos son anglicanos básicamente, y algunos de ellos que están por donde él está viviendo son masones. Es un lugar de mucha masonería precisamente. Pues están en este plan, o estuvieron en este plan. El alegato contra el ateísmo agresivo que hizo el jueves en Edimburgo, nada más pisar territorio británico, ha provocado irritación en algunos sectores, especialmente porque vinculó el ateísmo al nacimiento del nazismo y de otros totalitarismos. ¿Realmente el nazismo existió por culpa del ateísmo? Ya sabemos que por la historia no fue así. Fue por otros menesteres. Y ya sabéis que ahora se intenta mostrar que el Vaticano no tuvo nada que ver con eso. Pues mucho tendrían que demostrar, pero ya sabemos quién subió a quién. Un articulista en The Guardian se quejó de que el Papa remeta contra las tiranías ateas y no lo haga contra los horrores de fascismos católicos que hablaban español. Buen apunte, ¿eh? Buen apunte. En este otro, los abusos avergüenzan al Papa. Y es algo curioso porque él empieza a hablar sobre los abusos de víctimas inocentes, etc. Pero en este pequeño trozo, fijaros qué cosa nos dice. Asimismo reconozco con vosotros la vergüenza y la humillación que todos hemos sufrido la causa de estos pecados y os invito a presentarlos al Señor, confiando que este castigo contribuirá a la curación de las víctimas, a la purificación de la Iglesia y a la renovación de su inveterado compromiso con la educación y la atención de los jóvenes. Fijaros, los casos de pederastia, que ellos mismos empezaron a sacar a la luz, ¿vale?, utilizando distintos medios, no se han hecho otra cosa que para purificar a la Iglesia. ¿Pero en qué sentido? Pues en que públicamente tienen que demostrar que se están autolimpiando y que ninguna otra institución está haciendo eso. Todos los partidos están corruptos, los políticos, etcétera, etcétera, se habla solo de esto por todas partes, pero ellos se purifican, quedan limpios. Por tanto, van a tener el derecho moral por encima de los demás. Es lógico, es una jugada maestra. Pero sí que es cierto que esto está causando que muchas personas se planteen si realmente una institución que durante tantos siglos de historia ha hecho lo que ha hecho,
puede ser proveniente de Dios o no. Y ese es el momento que nosotros tenemos a una hora para decir lo que debemos decir. Porque dentro de poco esto se va a invertir. Y esos momentos de pequeña bonanza que aún tenemos para poder decir las cosas, se nos van a terminar. Y deberemos seguir diciendo lo mismo, pero en los peores momentos de la historia. Aprovechemos ahora que aún podemos. Pero esto se acaba. La profecía es muy clara al respecto y no va a fallar. En este encuentro hubo dos españoles influyentes, laicos más influyentes en el catolicismo de Gran Bretaña. Miriam González. Ella es la esposa del viceprimer ministro, el liberal demócrata Nick Clegg. Están en el poder. Miembro del Opus Dei. Tuvo un papel relevante en defender a la institución cuando apareció el Código Da Vinci. Es portavoz de la causa de beatificación del cardenal Newman y cofundó Catholic Voces Católicas, un grupo de católicos dispuestos a salir en los medios en defensa de la Iglesia. La esposa de alguien que está en el poder. Bueno, pues es normal. Ellos van poniendo a sus personas donde les toca para desempeñar su función. Ellos no pierden el tiempo, por supuesto. Vamos a girar página porque había alguna otra noticia interesante también aquí. No se recuerda una contestación tan numerosa en ningún otro viaje de Benedicto XVI, menos aún en desplazamientos de los papas que le precedieron. Mucha gente. ¿Sabéis que hubo mucha polémica? Decían, esto va a ser un fracaso, no irá nadie, todo el mundo... Pues fue un montón de gente a verlo. Punzante, algunos comentarios, entre ellos era el de Rob Colpus, pequeño fabricante de paracaídas que vino desde el condado de Kent para sumarse a la marcha. Y este hombre decía, ¿por qué pago para que un dictador medieval visite mi país? Decía su mensaje haciendo eco de la polémica sobre el costo del viaje para el contribuyente británico, que fue carísimo. Claro, lo paga el gobierno, pero ¿el gobierno quién lo paga? Los ciudadanos. Beatificación del cardenal John Newman, una relevante figura del siglo XIX que fue sacerdote anglicano pero luego se convirtió al catolicismo. En esa situación, y el contribuyente pagando para ese bien. Pues bien, así estaba la situación, y no a todo el mundo le hizo mucha gracia esa visita papal, porque recordaban cosas que no eran para menos. Luego hubo desafío ético a la democracia, y hay unas cuantas declaraciones de cosas que allí surgieron y que se llegan a concreciones. El Papa deja constancia de dos tipos de distorsiones. Una se refiere a expresiones deformadas de la religión, tales como el sectarismo y el fundamentalismo. Una vez más, el Papa empezó a hablar de sectas y fundamentalismos. Si uno se dice que es cristiano, pero no está en consonancia con esto, ¿de qué va a ser tildado? Hemos visto lo de la ley dominical. Nosotros podemos ser muy cristianos y podemos guardar el sábado, pero claro, como no querrás entrar en consonancia con lo que todo el resto dicen, vas a ser declarado como una secta y como un fundamentalista. Por tanto, serás lo que ahora llaman un antisistema. Y evidentemente no va a ser algo muy bonito, ¿no? Vamos a seguir avanzando. En este otro artículo se nos habla del abandono de la fe en Europa perjudica a los cristianos de África. Y esto lo dice el cardenal presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz de la Santa Sede. Los europeos no comprenden sus consecuencias en otras regiones del mundo. Los musulmanes africanos nos dicen, si vuestra fe tiene valor, ¿por qué los que os la trajeron ya no la practican? Claro, están perdiendo. ¿Vale? Al perder, ¿qué tienen que hacer? Pues ahora viene la contrarréplica. Tienen que reconquistar. Y vamos a pasar a ver alguna noticia en pantalla. En esta noticia vemos como el líder anglicano ve bien ordenación de obispos gays si son célibes. Aquí tenéis a Rowan Williams, el que se entrevistó con el Papa, que hicieron ese encuentro histórico. No sé, da una cara también de buen rollo, ¿verdad? Y fijaros que en todo esto aparece también una noticia
a ver si encuentro precisamente ese apartado, señaló: aunque hubo una fuerte comprensión recíproca sobre el hecho de que las dos iglesias deben cooperar juntas frente a la secularización de la sociedad, el Papa se abstuvo de abordar temas discordantes. Fijaros, ¿cuántas veces por la unión no se tratan los temas polémicos? Solo se trata de lo que conjuntamente se puede estar de acuerdo, pero todo el tema discordante queda al margen, no importa, eso es lo de menos. Lo importante es trabajar juntos contra la secularización de la sociedad, esa sociedad que ya no cree en Dios, que pasa de todo. Pues bueno, esta es contra la que ellos trabajan conjuntamente. Fijaros cómo esta unión de cristianos, básicamente el secumenismo, va a ser así. Las cosas que sean doctrinas un poco peliagudas, bueno, esto lo dejamos ya más de lado, y lo importante va a ser trabajar juntos con un objetivo. Pero alguien necesitará representar, ser la cabeza de ese movimiento, ya sabemos quién será. Esta otra noticia: encuentro con las autoridades en el Palacio Real de Holyrood House, en Escocia, y era una carta dirigida a Su Majestad dando las gracias por la invitación que se le había hecho para asistir allí. Pues bien, esto ya sucedió más tarde, 8 de noviembre, hace pocos días de esto. 5 obispos anglicanos se convierten al catolicismo. Los prelados se oponen a la entrada de mujeres en el obispado anglicano. Y el cisma ya está plenamente servido en la Iglesia anglicana. Han conseguido que a través de fomentar obispos gays, matrimonios gays, mujeres al obispado, pues haya gente que sea más radical, y como no hay diferencia de credos entre ellos y los católicos, porque prácticamente no hay, es solo quienes dirige la Iglesia como su cabeza, pues se han pasado a Roma. Y aún se espera que haya muchísimos más que hagan eso, y gente que acompañe, feligreses, a todo este movimiento de tránsfugas que se pasan de un lado a otro. Bien, este era el tema de la visita del Papa a Inglaterra, que ya es para ir poniéndonos en situación y decir: todo se nos viene encima. Están terminando de cerrar su mercado de poder. Luego veremos más adelante, en una próxima conferencia, toda la visita del Papa a España, que ha seguido con la misma tónica, pero ha dejado unas perlas aún más importantes. Ahora vamos a hablar del movimiento del Tea Party. El movimiento este que ha hecho tanto furor en Estados Unidos en estas últimas elecciones, y que han resultado ser prácticamente los que han conseguido derrotar a Obama de ese estatus mesiánico que tanto tenía hasta ahora. Antes de empezar con ello, quiero que leáis un texto conmigo en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Recordemos que en profecía este es el poder de Estados Unidos. Surge como un cordero, algo inocente, pero luego habla como un dragón. Hay una transformación. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. La primera bestia es el Vaticano. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Quien va a dar el poder mundial, obligando a todos a seguir por el mismo rasero, va a ser Estados Unidos. Ese poder no lo va a perder Estados Unidos. Y todo el mundo va a ser doblegado a adorar al Papa. Pero para que eso suceda, es necesario que en Estados Unidos hubiese un cambio. Y ese cambio se está produciendo a través del mundo prácticamente protestante, que, como decíamos ayer, son los que realmente cambian su dimensión respecto al papado. Pero ¿en qué modo? ¿En qué modo hacen eso? ¿Solo lo hacen ellos o hay otra mano detrás trabajando en todo esto? Pues sí que la hay, sí que la hay. Y también veremos cómo hay propia mano del catolicismo detrás, trabajando siempre por debajo. Antes de empezar con el Tea Party, vamos a repasar una noticia. Esta noticia, del 31 de enero del 2010,
si la recordáis, vemos a Zapatero, que fue a Estados Unidos. ¿Y qué hizo en Estados Unidos? El desayuno de oración, un acto social organizado por un grupo opaco. El controvertido acto, que se remonta a 1953, refleja la influencia cristiana en Washington. El grupo organizador es comparable al Opus Dei según un especialista. La opinión de Clinton, el jefe de The Family, es como un guía al margen del partido La Fe, señala. Y este grupo, que en verdad no es del gobierno, hacen sus actos que parecen que realmente son actos gubernamentales. Y de esto participó Zapatero. Aquí sigue la continuación. Es un movimiento totalmente religioso, cristiano. Zapatero ya fue allí. ¿Pero por qué? Porque no está denotando otra cosa, que esta gente está influyendo en el sistema gubernamental de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que todas sus leyes vayan hacia el mundo cristiano, encaradas así, que se legisle cristianamente. ¿Pero es el único movimiento? No. Hay otro, el Tea Party. Y de él vamos a hablar. Pero, como sabéis y como os dije una vez, siempre se fomenta algo, una cierta controversia, para que luego se dé una solución, ¿verdad? ¿Qué pasó en Estados Unidos precisamente más o menos en la época del 10 de septiembre de este año? ¿Recordáis esto? ¿Quién es este señor? El pastor anula la quema del Corán. La presión de Obama frena los planes que pusieron en alerta a Estados Unidos. Este pastor de una iglesia cristiana evangélica, de tan solo 40 o 60 miembros como mucho, la lió muy gorda. Aquí aparece fotografiado al lado de un póster de Braveheart, de alguien vestido en plan musulmán con metralleta y en plan terrorista, y él aparece con la pistola en la mano. Casi nada, ¿eh? Imaginaros, entras a la iglesia y ves al pastor. La espada del espíritu, en sentido literal, ¡pam, pam! Madre mía. Pues bien, ¿qué pasó con esto? Se creó una polémica de que este señor quería quemar los Coranes. Y bueno, todo el mundo, Obama, el Papa, todos diciendo, no hagas eso, porque es ir a atentar contra otra creencia y no debemos hacer eso. Y todo el mundo estaba en vilo. ¿Sabéis? Hay informes donde se comprueba cómo la CIA subvenciona a estas iglesias. Iglesias radicales, fundamentalistas, cristianas, que ven al mundo musulmán realmente como un enemigo a muerte. Pero, ¿por qué pasó todo esto? Porque antes Obama, ¿qué hizo? Pues dio por bueno que en la zona cero, donde habían las Torres Gemelas, se construyera, ¿el qué? Una mezquita. Y, claro, el ciudadano de a pie, que se ha creído a la perfección de que los musulmanes atacaron los fundamentalistas y hundieron las torres, pues tienen a ellos como un objetivo de enemigo total. Por tanto, se rebotan contra el mundo islámico. La situación ya está creada. ¿Y esto qué provoca en la sociedad norteamericana? ¿Qué va a provocar? Pues que la gente quiera una solución a eso. Es lógico. En este artículo, el Gran Tea Party norteamericano. Voy a situaros en lo que es el Tea Party. Restablecer el honor de Estados Unidos. Esta juerga de patriotismo libre de impuestos fue ostensiblemente no partidaria, de lo contrario, no podría haber sido libre de impuestos. El principal organizador y orador fue Glenn Beck, el presentador de radio y televisión populista de derecha, que prometió restaurar no solamente el honor de la nación, sino también los valores norteamericanos. Este movimiento dicen de que no tiene una cabeza visible, no está como organizado, pero mucha gente se añade a él. Pero sí que hay ciertas personas que son muy activos en su vida pública, presentadores de televisión, de radio, etcétera, etcétera, que utilizan su poder de transmisión a los medios públicos
para levantar masas y cambios de pensamiento. La otra estrella fue Sarah Palin, la querida de las multitudes populistas del Tea Party. ¿Recordáis quién es Sarah Palin? Cuando hubo las elecciones de Obama con John McCain, perdió John McCain, ganó Obama. Pero John McCain tenía a su lado a una señora que no paraba de decir cosas y cogió una gran popularidad. Esta señora era Sarah Palin, una señora que dicen que es una fundamentalista cristiana, muy de derechas, y que está todo el rato abogando a favor del cristianismo y para que se legisle cristianamente, al igual que lo que hace todo este movimiento del Tea Party. El populismo en todas partes está impulsado por el miedo y el resentimiento. Miedo a no tener poder, estatus o privilegios. Y resentimiento frente a quienes las élites liberales educadas, los extranjeros que supuestamente nos quitan nuestros empleos, y los musulmanes, judíos, negros o inmigrantes ilegales, parecen disfrutar de beneficios no merecidos. Fijaros, la situación de Estados Unidos es la misma que está viviendo Europa. Ahora, y en España mucho, se está cargando el muerto a la gente que viene de fuera, que nos quita el trabajo, que si no hay trabajo que se larguen, porque primero somos los de aquí. Claro, ese concepto que se entiende, que se llegue a razonar así, en verdad todo ha sido provocado y fomentado para que llegue a este punto, para que la gente pida una solución. Y la trampa perfecta otra vez ha funcionado. Los norteamericanos rurales, que viven en vastas planicies, desarraigados y aislados del mundo exterior, tienen una historia de expresar su anhelo de comunidad e identidad mística, reuniéndose en gran número en iglesias y carpas. Esto normalmente no lo vemos mucho en las películas, pero las ciudades que congregan a muchas personas que habitan allí, no es toda la población norteamericana. La vasta población norteamericana vive en el mundo rural, en casas muy separadas unas de otras, en pueblecitos, y esa gente tiene poco que ver con los de la gran ciudad. Y esta gente son los que son realmente, parece ser, muy cristianos, muy arraigados, de muchas denominaciones distintas. Y estas personas son las que en mayor parte estaban detrás o se han añadido a este movimiento del Tea Party. En combinar patriotismo, libertad y Dios. No sé si os suena algo esto. Patriotismo, libertad y Dios. No sé, a mí me hace recordar los tiempos un poco de atrás de este país donde estamos, en que todo era patria y Dios. Libertad, bueno, para ellos había libertad. Para los que decían lo contrario, muy poca. Este es el mito de Estados Unidos, la tierra de los libres bendecida por Dios. Detrás de las palabras del orador no partidario que pronunció Beck sobre restablecer el honor y los valores estadounidenses, había un mensaje que todos en la multitud entendían. Los elementos no norteamericanos, como las élites liberales de Nueva York y Washington, los demócratas y otros socialistas sin Dios, habían robado a Estados Unidos su honor y sus valores. Todo se iba al traste. Había que poner la solución. Hablar de Dios, libertad y nación no es algo exclusivo de los radicales de extrema derecha o de los republicanos. Barack Obama tiene varias desventajas distintivas. Fue educado en 2 universidades de élite. Su segundo nombre es Hussein y su padre era negro. Cualquiera de estas características sería un estorbo en un momento de creciente populismo, pero la combinación de las tres es letal. El Tea Party, una agenda económica para los ricos, enmascarada como la salvación de los norteamericanos blancos que temen a Dios, lo sabe demasiado bien. Estas son opiniones, pero que en general más o menos sintetizan lo que realmente es el asunto del Tea Party. Vamos a pasar a pantalla. En esta noticia vemos cómo hubo un polémico mitin conservador ante la estatua de Lincoln en Washington. La ultraderecha reúne a miles de estadounidenses en el mismo lugar donde en 1963 Martin Luther King pronunció su mítico discurso «Yo tengo un sueño». Lo recordáis, ¿no?, que se ha leído tantas veces por televisión. Abraham Lincoln fue el presidente que liberó a los esclavos negros durante la Guerra Civil. Pues en ese lugar se reunió precisamente a mucha gente y
¿Quién estaba? Locutor conservador Glenn Beck, del que hemos estado hablando. La nación ha estado descarriada en la oscuridad durante demasiado tiempo, declaró ante la multitud Beck, que añadió: América ha comenzado a volver a mirar a Dios. Bueno, a mí como cristiano me parece muy bien, ¿no? Pero como sé que ese movimiento no es llevado por Dios precisamente, pues claro, utilizando el nombre de Dios se pueden decir muchas cosas. Pero cuando sabes lo que hay en verdad detrás de esto, la profecía nos lo deja muy claro. Bien, la cosa va siguiendo, añade a Sarah Palin por aquí. Fijaros, mira, Beck, quien ha conseguido congregar incluso a representantes del movimiento reaccionario Tea Party, como Sarah Palin, ha sido objeto de las críticas de iconos de la cultura afroamericana, como el reverendo Jesse Jackson, quien le ha acusado de humillar la tradición, según declaró el religioso a la cadena CNN. Palin, por su parte, ha sido presentada por Beck no como una política, sino como la madre de un soldado. Me han pedido que hable como la madre de un soldado y estoy orgullosa de esa distinción. Decid lo que queráis de mí, pero he criado a un combatiente y no podéis quitarme eso, dijo entre aplausos. Os suena a Rambo, ¿eh? La historia típica que veis que ellos moriría por mi país, ¿no? Pues bien, es eso. Bueno, la situación sigue aquí diciendo más cosas. Critican a Obama, lógicamente, como un socialista de tipo europeo y que está hundiendo a su país. Pero al margen de los intereses electorales, son varios los ministros que consideran que en España no hay un conflicto de libertad religiosa. En todo caso, habrá un problema por el concordato, suscrito con el Vaticano en 1953 y que regula las relaciones del Estado con la Iglesia Católica. ¿Por qué dice esto aquí? Pues porque hay gente que están diciendo de que en España también convendría un Tea Party, un movimiento muy parecido a este. Y ¿sabéis quién está opinando a favor de esto? ¿Recordáis la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre? Pues bueno, ella cree que eso sería muy positivo. Por cierto, algún rato cuando hablemos del Papa en la visita a España, vamos a tratar el tema del concordato de la Iglesia Católica con España, algo que estáis pagando todos vosotros, seáis o no seáis católicos. Pero bien, esto es otra historia. Vamos a avanzar un poco más. Todo esto, si lo podéis leer en casa, perfecto. Buscará un terreno común con los republicanos. Obama admite que le han dado una paliza. ¿Cuándo ha sido esto? Pues cuando, fijaros, el presidente de Estados Unidos admitió que los resultados de los comicios legislativos suponen una paliza. Obama reconoció la amplia victoria del Partido Republicano, que se hace con el control de la Cámara de Representantes y avanza 6 escaños en el Senado. 2 años después de ser elegido, Obama ahora lo va a tener realmente mal para poder seguir con su política. Bueno, todo esto ya estaba premeditado. Se ha utilizado a un personaje para decir ciertas cosas, para llevar a la opinión pública a un punto donde se quiera el cambio radical hacia la derecha radical ultracristiana. Es normal. Y ha tenido un efecto fantástico. El resultado ha sido genial. Tengo más artículos aquí sobre el Tea Party. Vamos a avanzar un poco más en este artículo. Obama telefoneó la pasada noche a los líderes republicanos en el Congreso, John Boehner y Mitch McConnell, a los que expresó su disposición a colaborar para encontrar terreno común, hacer avanzar este país y conseguir cosas en favor del pueblo estadounidense. Fijaros, como ahora solo no puede gobernar, necesita de un consenso. ¿Y a quién tienen ese consenso? Pues a estas personas. Vamos a ir viendo quién es, por ejemplo, John Boehner. Vamos a avanzar un poco. Fijaros, en una rueda de prensa en la que muchas preguntas se han quedado sin contestar por su brevedad, Boehner ha declarado que no ve por el momento ninguna dificultad a la hora de incorporar a los nuevos miembros del Partido Republicano que han llegado al Capitolio apoyados ¿por quién? Por el Tea Party. Este movimiento, que parecía que iba a ser nada, y ahora lo veremos en artículos, ha llegado a ser decisivo para cambiar el panorama del gobierno de Estados Unidos. John Boehner comparece ante la prensa el día después de que su partido republicano se hiciese con la mayoría en la Cámara de Representantes. Es este señor del centro. John Boehner a Obama: cambia el rumbo.
el próximo presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, considera que la victoria este miércoles de su partido en los comicios a la Cámara Baja del Congreso estadounidense envía a Obama un mensaje claro: cambia el rumbo, porque claro, el presidente sigue siendo Obama. ¿Y quién es este señor? Bueno, aquí es más del artículo, pero a nosotros nos interesa saber quién es. Partido Republicano, profesión empresario y de religión católico romano. Católico romano. Qué curioso, ¿eh? Con lo bonito que era Estados Unidos, con ese mundo protestante durante tanto tiempo, que eran los que mandaban, las cosas van cambiando. Digo bonito entre comillas porque han hecho de todo, ya lo sabéis. Pero ahora, cuando era impensable hace años que un católico romano llegase a ciertos puntos en Estados Unidos, porque, bueno, ya lo sabéis cuántas veces lo hemos comentado, que un papa fuese a Estados Unidos, era increíble. Antes le hubiesen hundido el barco. Pues bueno, ahora los católicos romanos están en lo alto de su política gubernamental. ¿Qué quiere decir? Que hay el Tea Party, que sí, que los ha subido y tal, pero es que entre ellos hay gente que pertenecen al mundo católico. Y cuando se dice en la profecía que el protestantismo de Estados Unidos va a ser el que le dé el poder al Papa a través de las leyes presionando a su gobierno, detrás hay la mano negra del mundo romano. Bueno, aquí tenéis parte de su historial, que si os interesa lo podéis leer. Pero ¿a quién tenemos más? Estados Unidos, Christine O'Donnell, nueva estrella de la derecha en polémica por brujería. Esta señora dice que 11 años atrás había hecho algo de brujería. Y sabéis, esta señora iba muy bien, dando sus discursos, sus meetings, oh, qué bien, todo el mundo estaba con ella. Pero alguien le sacó a la luz que hace 11 años había hecho algo de brujería. Ella dijo que eso ya lo aparcó en su vida, que ella era una cristiana fiel. Pero fue suficiente, imaginaros hasta qué punto se llega en Estados Unidos, a estos niveles, para que esta señora no llegase a vencer. El espiritismo sigue estando mal considerado allí. En cambio, lo practican multitud de personas. Pero claro, la imagen como pública, como cristiana, quedaba devaluada. Y esto le costó la victoria. Las elecciones estadounidenses muestran que la política descuida los valores. Revelaciones con estudios de opinión del último libro de Carl Anderson. Esto está sacado de Zenit. Y fijaros lo que pone 4 de noviembre de 2010. Los resultados de las elecciones legislativas de este 2 de noviembre en Estados Unidos demuestran una fractura entre los valores del pueblo estadounidense y los intereses de su clase política. Considera Carl Anderson caballero supremo de los caballeros de Colón. Los caballeros de Colón es la orden católica, laica, más importante de Estados Unidos. Si recordáis la visita del Papa a Estados Unidos, ellos aparecen en ese estadio. Son los que prepararon muchas cosas de lo que el Papa iba a hacer allí. Son una gran fuerza en Estados Unidos. Y ya sabéis que están vinculados a... Bueno, ya lo sabéis de otras veces, no vamos a explicar aquí más cosas. Nos viene a decir aquí en este artículo, pues sencillamente esto, de que el país no va bien, y fijaros, continuamente los sondeos han revelado que la brújula moral del pueblo estadounidense es profunda y sigue apuntando hacia una senda ética para nuestro país, afirma Anderson, en una declaración enviada a Zenit. Pues lo que están diciéndonos es que ellos ven de que el pueblo norteamericano quiere la moral y que el gobierno no. Entonces hay una fractura y eso debe subsanarse. ¿Recordáis lo que dice la profecía? ¿Cómo va a coger el Papa el poder? A través de la moral. ¿Y cómo los protestantes se van a hacer también con fuerza en Estados Unidos, imponiendo sus leyes religiosas a través del gobierno, incluido el domingo? Por la moral. Todo se está preparando delante nuestro.
No sé qué más esperamos a reaccionar y decir las cosas. Bien, pasamos ahora aquí, donde vamos a ver imágenes de periódico. Aquí tenéis precisamente a la señora que antes ha salido, Christine O'Donnell, pero también a su lado ha aparecido Marco Rubio. Y este señor sí que salió vencedor. De origen hispanoamericano, pero que claro, lleva una gran moral en su trayectoria, es un padre ejemplar de familia, había sido jugador de fútbol americano, algo muy bien considerado allí, su mujer una animadora, una cheerleader de por allí, pues claro, forma el típico, esto es América, ¿no? Claro, sí, sí. En este artículo, publicado en este magazine, nos dice la cocina del Tea Party. Y diréis, ¿la cocina del Tea Party qué pasa? ¿Que comen aquí? O... Bueno, pues ¿sabéis cómo empezó este movimiento? Pues empezó así, con gente que desde su cocina y sus lugares de trabajo, de los propios hogares, empezaban a comunicarse unos con otros y se empezó a montar el Tea Party. Un movimiento totalmente popular. Parecía que, mira, alguien saca la idea y todos se añaden. Ya sabemos que esto suena muy bonito, pero una cosa, si no está organizada por detrás, difícilmente se hace. Estos niveles populares que alcanza el Tea Party, evidentemente demuestran que hay algo más detrás. Y la prueba la vamos a tener y la profecía nos lo dice muy claro. ¿Ve cómo no somos todos unos palurdos? Sonríe Koch cuando revela su profesión, consciente de que los activistas del Tea Party a veces ofrecen una imagen de fanáticos, iletrados y excéntricos. Aquí se empiezan a defender. Hay gente que tiene el concepto de que son 4 catetos. Pues no, entre ellos hay gente también de muy bienestar, pero que se añaden a todo este movimiento. Hay de todo. Y hay incluso en el movimiento una señora de origen catalán, que es una de las fundadoras de este movimiento, del Tea Party. El artículo es bueno, da muchas referencias y en principio lo que hacen, el misterio es cómo en menos de 2 años un movimiento surgido de no se sabe dónde ha agitado la política estadounidense como lo ha hecho. De no se sabe dónde, de una cocina, ¿no? Bueno, hay más. Aquí tenéis precisamente esa congregación de multitudes hablando un orador de un medio de comunicación importante que antes hemos visto, y convocaron a miles y miles de personas. La izquierda militante sale a la calle para contrarrestar al Tea Party. Discreta asistencia a una manifestación que reúne a obamistas y decepcionados. Estas eran la réplica. Ellos hacen eso, los del Tea Party, y luego hay una contrarréplica. Pero la contrarréplica, que son estos, eran una minoría. Es curioso. Quien se impuso era el movimiento del Tea Party. Estos se quedaron en pocos. ¿Y qué más pasó? Bueno, aquí tenemos hasta personas de nuestro país que hablan sobre el movimiento del Tea Party, en este caso es Pilar Rola, y habla también del periodista Glenn Beck. Sin embargo, reducir el Tea Party a un grupo desbocado de ultraconservadores, sin otro bagaje cultural que las bravatas de sus líderes ultrarreligiosos, sería errar seriamente el análisis. Primero porque su Contract from America, basado en las famosas 1000 ideas del speaker del Congreso Newt Gingrich, no es una simple hoja de papel. Y segundo porque el movimiento va más allá de la división republicanos-demócratas, hasta el punto de que asusta a los últimos y desconcierta a los primeros. ¿Preocupación? En Boston mucha, tanto como en la mayoría de las grandes ciudades progresistas. Una libertad, sin duda, que lucha por recortar la libertad de muchos. Todo parece que va muy bien, pero claro, se va a poner unas pautas y eso no va a gustar a muchas personas. Han aparecido incluso aún más artículos en semanarios hablando del Tea Party y aquí tenéis a Glenn Beck. Este señor, el agitador mediático que cataliza la oposición más dura al presidente Obama, se ha convertido en un fenómeno de masas en Estados Unidos. A medio camino entre el mitin y el circo, sus apariciones son ya un acontecimiento en los actos de derecha. Este señor, que tiene mi edad,
Parece ser que tiene bastante más poder que yo. Glenn Beck se convirtió de adulto al mormonismo, la religión más puramente americana. Pero provenía de una familia católica. Entonces ya sabemos que a veces esas conversiones tan extrañas, ¿no?, que pasan y si son ciertas o no lo son. Bueno, en principio, ¿sabéis para qué emisora trabaja este señor? La Fox. La Fox es la misma emisora de ultraderecha que está llegando a más masa en Estados Unidos. Curiosamente, estos señores son los mismos por los que se hace o se emite una serie de dibujos sumamente popular. Los Simpson, ¿vale? Pues, precisamente, los Simpson, que a veces son atacados porque dan una expresión un poco chocante, resulta de que sale del Vaticano la noticia diciendo de que los Simpson son unos buenos católicos. Están aprobados por ellos. Es curioso, ¿eh? Sí, sí. Y es como un modelo, ¿no? Que realmente eso va así. Pero claro, en Los Simpson es una lástima que hemos perdido todas las imágenes que teníamos preparadas para mostraros cómo en Los Simpson aparecen las logias masónicas, el ojo con el triángulo, etcétera, etcétera. Se fomentan muchas cosas. A veces se dice que es yendo en contra de todo esto, pero a veces no tanto. Y la verdad es que dices, ¿cómo puede ser que con todo esto se esté fomentando tanto Los Simpson, aprobado por el Vaticano, y resulta que son emitidos por una cadena de ultraderecha en Estados Unidos, por los mismos del Tea Party? Qué curioso, ¿eh? Cuando empezamos a tirar del hilo las conexiones tan extrañas que hay. Pero ¿quién es el regente de la Fox? Aquí tenéis a este señor. Medios de derechas e izquierdas piden al gobierno Cameron que impida que el magnate sea el Berlusconi británico. Todos contra Murdoch. Y no es el Murdoch del equipo A, precisamente, ¿eh? Rupert Murdoch, nunca ha pretendido ser neutral, y su canal norteamericano Fox es uno de los pilares de la ultraderecha de Estados Unidos. Pues bien, este señor ahora se quería quedar con gran parte de los medios de comunicación británicos. Ha habido una polémica muy fuerte, pero su pensamiento lo quiere ir instaurando en todas partes. Pero ya veis su conexión, detrás Vaticano también, y teóricamente protestante. ¿De esto? ¿Te interesa? Otra fotografía, pues te la daré al final, si te va bien. La emergencia del Tea Party es la enésima manifestación de la vitalidad del ultraconservadurismo. Vitalidad del ultraconservadurismo, ¿eh? No son bromas. Y vamos a terminar sobre el Tea Party. La emergencia del Tea Party es la enésima manifestación de la vitalidad de la ultraderecha norteamericana, a la que históricamente nunca le han faltado generosas fuentes de financiación. La diferencia actual es que también dispone de poderosas organizaciones mediáticas, mientras que los grandes iconos del periodismo liberal norteamericano sufren una evidente decadencia, quién sabe si irreversible. O sea que los que suben son ellos. Y voy a leeros unas citas de Helen White para que veáis cómo las cosas cuadran a la perfección. Esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. ¿Habéis visto lo de la moral? Pues esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna parte. Pues estas personas son las que van a ir pidiendo el domingo como día de reposo. Familia, moralidad, la crisis general. Vamos a buscar otra cita. Todas están sacadas del libro Eventos de los Últimos Días. A ver si os encuentro.
las páginas están en la 130, la 137 o 140 aproximadamente. Esperaros a ver si encuentro, que me he perdido la otra hoja. Bueno. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Es clarísima Ellen White cuando habla, ¿eh? El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, el papado, el papa, y la Iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. No falla. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen, como dice la profecía. Ha quedado probado que un periodo de gran oscuridad intelectual favoreció el éxito del papado. Todavía se demostrará que una época de gran luz intelectual es igualmente favorable a su éxito. El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Y entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra. Entonces agarrémonos porque Dios dice, hasta aquí habéis llegado a vuestro colmo. Y la última cita que os leo. En este tiempo, cuando se hace un esfuerzo tal para imponer la observancia del domingo, es la precisa oportunidad para presentar al mundo el verdadero día de reposo en contraste con el falso. En su providencia, el Señor está muy por delante de nosotros. Él ha permitido que la cuestión del domingo sea recalcada primero, para que el día de reposo del cuarto mandamiento pueda ser presentado ante las asambleas legislativas. De este modo, la atención de los dirigentes de la nación puede ser atraída al testimonio de la palabra de Dios en favor del verdadero día de reposo. Va a ser necesario que se llegue a la polémica cuando se diga el domingo día de reposo absoluto y los del sábado tararí. Y entonces los del sábado no, en momentos extremos. Y claro, la opinión pública va a oír de esto. Pero no solo la opinión pública, con el cual el mensaje va a llegar enseguida a todas partes, sino que además la gente que estará legislando conocerá la verdad del sábado a fondo y podrán decidir. Y de entre ellos, también Ellen White habla que muchos se van a convertir. Pero se necesitará una gran valentía, porque es totalmente ir contra el sistema establecido mundial. Casi nada, Pues estos son los pasos que estos señores van a dar. Han entrado entre los partidos políticos, están llegando al poder, y en las próximas elecciones vamos a ver qué sucede, Pero ya veis que ahora la cuestión de Estados Unidos, su política interna, va a cambiar. Y vamos a entrar precisamente en el tema que veis, jesuitas y economía mundial, y quisiera hacerlo desde un texto bíblico que ya conocéis, cuando tocamos la profecía de Daniel, la estatua famosa de Daniel, del sueño del rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45, justo ya al final de esa profecía,
cuando ha descrito todos los imperios que irían sucediéndose hasta el fin del tiempo, nos dice: y en los días de estos reyes, justo al final, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Sabéis? Yo a veces no sé si reírme o sencillamente quedarme atónito cuando veo que las personas están autoconvenciéndose de que las profecías se cumplen porque hay gente que trabaja para que se cumplan expresamente. Decir eso es una falta de conocimiento, al menos, del texto bíblico y de la historia total. ¿Por qué? Alguien podía decir incluso por nombre, como aparece más adelante en otros capítulos de Daniel, los imperios que irían surgiendo por nombre, cuando faltaban cientos y cientos de años. ¿De dónde surgirían además? ¿Qué harían? Caray, sería una mano negra muy bien tramada, ¿eh? Adivinando hasta los nombres, personajes, sus reyes, incluso algunos cómo se dirían. Es realmente impresionante. Hay cosas que el hombre no puede cambiar, no puede provocar por más que quiera. La mano de Dios sigue estando en el timón de la historia. Y Dios conoce el futuro, y como lo sabe antes de que suceda, pues nos lo está contando para que nosotros nos vayamos preparando. No hacer caso de la profecía bíblica pensando que todo es manipulación o que hay un parte de manipulación, lo único que hace es perderse de dónde está el norte. No hay otra. Satanás es muy astuto y sabe que cogiéndonos por este lado nos va a extraviar seguro. La verdad es muy clara aquí. Será cuestión de poner los codos en la Biblia y que las personas que creen que aquí dice tonterías o que demuestra un Dios tan malo, etcétera, se dediquen a estudiar de verdad los textos bíblicos y a comparar y a conocer la historia. Y se darán cuenta que esa hipótesis de que el Jehová antiguo, que si es tan malo y tal, se darán cuenta que es el propio Jesús, que luego aparece en el Nuevo Testamento. Pero bueno, para hacer eso hay que buscar, hay que indagar, no conformarse en que, mira, los críticos dicen esto y yo me apunto a esta idea. No va así. Así no conoceremos jamás la verdad. O buscamos por nosotros, como estamos haciendo con todo lo demás, o lo vamos a tener claro. Nos van a confundir, y lo consiguen, y muy bien. Os he leído este texto porque denota que al final hay una serie de reyes que dan una autoridad suprema al papado. Y cuando ya eso está al máximo, es cuando termina todo. Aparece Cristo, justo en un gran conflicto. Pero el título, que es muy significativo, Jesuitas y economía mundial. Diréis, ¿qué tienen que ver los jesuitas con la economía mundial? Bueno, ya lo hemos visto a través de las conferencias, cómo realmente son los que están moviendo la economía a nivel total. Y es curioso cómo este pequeño libro, este librito, Autoridad Mundial para un liderazgo planetario legítimo, fijaros qué título, para un liderazgo planetario legítimo, escrito por Tony Comín y Oliveras, Cuadernos CJ. ¿Sabéis quién escribe esto? Es un librito de muy pocas hojas. Son todos los pasos que se deben dar para llevar el mundo a esto. ¿Quién creéis que ha escrito esto? Cristianismo y Justicia, Fundación Luis Espinal. Es un centro de estudios promovido por la Compañía de Jesús de Cataluña, los jesuitas. Agrupa un equipo de profesores universitarios y especialistas en teología y en diversas ciencias sociales y humanas, interesados por el cada vez más indispensable diálogo cultural fe-justicia. La colección de Cristianismo y Justicia presenta algunas de las reflexiones de los seminarios del equipo del centro o algunos de los trabajos de sus miembros y colaboradores. Editado en julio de 2005. Solo os digo que en el interior intentaremos volver a recuperar esta imagen escaneándolo otra vez, porque se nos ha perdido todo.
Nos habla incluso de una noticia que ha surgido ahora, una renovación en el FMI, en el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabéis? Esto ya aparece aquí 5 años atrás. ¿Vale? Cuando esta semana mismo ha salido la noticia, recuerda enseguida, mira, los jesuitas ya lo tenían planificado. Pero no quisiera dejaros solo con lo que pone aquí, que es realmente impresionante. Tengo subrayado montones de cosas, lo voy a dejar para una conferencia posterior, porque nos quedaríamos en esto, vale la pena analizarlo casi punto por punto. Pero por causa del tiempo intentaremos avanzar. El autor del librito que os he comentado, Toni Comín, es licenciado en Ciencias Políticas y diputado al Parlamento de Cataluña. ¿Vale? O sea que es un político. Ya os digo, en un próximo día, si Dios quiere, vamos a leer específicamente lo que pone aquí para que veáis cómo el mundo lo marcan ellos. Y ahora lo que tenéis en pantalla está extraído precisamente de la página de la Unión Europea. Comisión Europea, la Unión Europea en el mundo. ¿Qué veis aquí? Un mapa mundi, ¿no? Y veis que hay distintos colores. Pues es el mundo dividido en 10 regiones. ¿Recordáis alguna conferencia de las primeras que dimos? Donde mostramos cómo en un libro de 1990, escrito por Gaриca, Rumbo a la ocupación mundial, que os recomiendo que lo consigáis, aunque lo vais a tener muy difícil porque no se encuentra en ninguna parte, no sé si en Latinoamérica aún quizás se puede llegar a encontrar algo, en inglés sí que aún se encontraba alguno. Ese señor que denuncia los planes de las sociedades secretas por detrás de todo, habla de cómo el mundo sería dividido en 10 regiones económicas, que según el Club de Roma, que fue el instigador de todo esto, primeramente dijo 10 reinos. Como se veía mucho el plumero y sonaba mucho a la profecía bíblica de que habría 10 reyes al final, automáticamente, ¡pum!, cambian y ponen regiones económicas, que es de lo que actualmente oímos hablar. Curiosamente, este mapa tiene las mismas divisiones que tenía el mapa que ofrece ese señor en 1990. Repasad esa conferencia y veréis que realmente el dato es extraordinario. Estamos en 2010 y en la Unión Europea aparece el mismo mapa. El mundo se está preparando para que sus planes se cumplan. Aquí tenéis América del Norte, América Central y Caribe, América del Sur, Europa Occidental, Europa Oriental y Asia Central, Mediterráneo y Oriente Medio, África, Asia Nororiental y del Sur, Asia Suroriental, Australia y Pacífico. Casi nada, ¿eh? Pues lo que estaba previsto está pasando. Bueno, aquí hay la subdivisión de cada bloque, todo lo que hay, todos los países que lo conforman. Y ahora aquí vemos, Sarkozy aboga por continuar con las reformas del gobierno mundial. Gobierno mundial. ¿Os acordáis cuando hablábamos del billete del dólar en la primera de las conferencias y en una ampliación que dimos? Y ahora nos siguen hablando ya descaradamente, gobierno mundial. Y esta noticia es del 23 de octubre de este año. Van a lo que van. Y la profecía no se está equivocando. Y el Papa va a ser la cabeza de todo esto. Irán anima a los países asiáticos a la creación de una Unión Asiática. 9 de noviembre. Irán instó hoy a los países asiáticos a crear una unión supranacional similar a las que existen en Europa, África o América, que contribuya a conseguir un papel preeminente en la toma de decisiones internacionales. Así lo expresó este martes el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Manouchehr Mottaki, durante su intervención en la reunión ministerial de la Organización para el Diálogo y el Desarrollo de Asia, a la que pertenecen una treintena de naciones y que se celebró en Teherán. Este continente debe encaminarse hacia una mayor convergencia. Asia, como el continente más poblado y con un destacado papel económico, debe formar también una unión, sugirió. Es curioso. Debe hacer esta unión, etcétera, y el plano ya está hecho, ¿eh? Genial. Hemos presentado la idea en la reunión ministerial y varios países la han apoyado. Esperemos que la idea se propague por el continente y todos los estados la respalden, agregó.
Creada en 1992, la ACDE pertenece en 31 países, situados en un área geográfica que se extiende desde la península arábiga a Japón, Filipinas y Camboya. Las autoridades iraníes han aprovechado la llegada a la capital de numerosos ministros de Exteriores para tratar de estrechar relaciones con países vecinos como Omán o distantes como China, y tratar de barrer así la imagen de que es un país aislado debido a las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo decidió el pasado junio ampliar las medidas punitivas debido a las sospechas que levanta el programa nuclear pacífico iraní, que según países como Estados Unidos e Israel podría ocultar una dimensión bélica, acusación que Teherán refuta. El lunes, durante la ceremonia de inauguración, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad exigió igualmente para Asia un papel internacional más relevante. La banca central desata la Tercera Guerra Mundial. El petróleo y el oro se disparan. Ahora estamos en esta situación, 9 de noviembre. El oro está subiendo de valor impresionantemente. Aún dicen que va a subir más. ¿Has sentido noticia de que has podido utilizar l'or como moneda de transaccions? No, no. A partir de aquest mes. Ho pots dir en castellà, sisplau? A partir de noviembre se empezará a utilizar el oro como moneda de cambio para hacer transacciones económicas, igual que puede ser el billete, la moneda, lo que sea. Vale. Sí, sí. Vale. O sea que ya estamos llegando al punto que decían de que el oro va a ser el patrón general, ¿no? Y si recordamos, el oro que se está extrayendo de las personas con la crisis, que todo el mundo se deshace de su oro porque tienen que vender lo que tenían, eso va quedando en otras propiedades, en otras manos. Pero recordemos una jugada maestra que hizo el Vaticano precisamente antes que empezara la crisis. Vender sus acciones de bolsa, que tenían en todos los lugares, incluso en esas fábricas de preservativos, a las que ellos luego achacan y les dicen de todo. Y curiosamente, empezaron a comprar oro. ¿Será que no tenían bastante oro? Pues aún compraron más oro, más oro. Nadie quería el oro, parecía que ya eso ha quedado como una moneda en desuso, ¿no? Pues gracias a que luego, de repente, empieza la crisis, explota la burbuja de Estados Unidos, etcétera, etcétera, el oro empieza a subir, 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 subir y subir. ¿Y quién ha acumulado más oro? ¿Quién es? El Vaticano. Por tanto, ¿a quién tendrán que recurrir como el dueño que mueve todas las cosas y la economía? El Vaticano. Si tienes el dinero, tienes el poder. En este caso, era de esperar, tenía que suceder eso. El petróleo, otra vez, en el punto de mira, también sube. ¿Y qué va a pasar? Pues más crisis, es lógico. Entonces, todo se está preparando para que verdaderamente algo suceda en este mundo a nivel catastrófico. El petróleo sigue siendo lo más buscado, mueve el mundo. Pues bien, aquí tenemos todo esto. ¿Digas? La noticia repite los errores de la Gran Depresión de los años Sí, 30. sí, se repite. Estamos siguiendo El mismo patrón de los años 30 pasa ahora. Sí, sí. Sí, sí. Nos llevan a lo mismo. Fijaros, Gran Depresión en un lado, el nazismo provocó guerra en Europa, o sea, se están cumpliendo más o menos los mismos, yo diría que esto eran las antesalas a lo que iba a ser, ¿no? Los primeros experimentos, ¿no? Sí, sí, siempre pasa igual. Y China, mientras, reduce artificialmente el valor de su moneda. Y ya hemos visto que en el G20 la polémica siguió, no se han llegado a acuerdos prácticamente de nada. Y bueno, ya podemos ir preparándonos, el patrón oro va a ser, bueno, lo que lo va a mover todo. Y aquí tenéis, el Papa pide al G20 medidas justas para salir de la crisis. Anda, aparece por todas partes. Con acuerdos comunes que no privilegien a algunos países a costa de otros. Y curiosamente, esto es lo único que han ido consiguiendo. Que en el Fondo Monetario Internacional haya países que no tengan tanto poder y se le dé más poder a los países de la nueva economía emergente. ¿Sabéis? Esto que os acabo de decir aparece en el librito que os he mostrado antes. Y hace 5 años que ellos ya lo apuntaban. Qué curioso, ¿eh? Pues bien,
Ya veis, siempre el pontífice parece que está detrás de tantas cosas, ¿no? Y no lo parece, es que lo está. Él y el Vaticano. Aquí tenéis ese acuerdo de mínimos en el G20 del día 12, una parafernalia montada prácticamente para nada. Y así el mundo va siguiendo el curso de lo que ellos tienen preparado. La guerra de divisas tan famosa que no hace otra cosa que seguir hundiéndolo todo. O sea que si queríais salir de la crisis este año, creo que lo tenéis un poco mal. Antes de entrar en la visita del Papa Benedicto XVI a España, vamos a terminar de ver una serie de recortes que aún nos quedan pendientes aquí. Aquí tenemos este artículo del 31 de enero de este año, donde dice: la Administración Central de la Iglesia Católica y el Estado de la Ciudad del Vaticano tienen en total más de 4.500 empleados. El Vaticano sopesa un ajuste laboral. Una cumbre de cardenales analiza la situación financiera y pide más aportación a las diócesis. Gotti Tedeschi, hombre del Santander en Italia, dirige ahora el Instituto para las Obras de Religión. Anda, el Santander. Bueno, no sorprende tanto. Ya vimos como el Banco Santander, la ONCE, etcétera, etcétera, participaban ¿en qué? En mantener al Vaticano en todo lo que hacía, ¿no? Pues bien, no nos tiene que sorprender mucho eso. En el terreno económico preocupa mucho el impacto del ascenso chino. Esto es lo que dicen a través de la Santa Sede. Hay un detalle que es interesante por aquí. Gotti Tedeschi, profesor universitario y colaborador del Observatorio Romano, había sido desde 1992 el máximo responsable de la filial del Banco Santander en Italia. Al nuevo banquero del Papa, expresión que suele usarse pero que disgusta al interesado, se le atribuye un papel relevante en los argumentos que recoge la última encíclica Caritas in Veritate, Caridad en la Verdad, publicada por Benedicto XVI en julio pasado. Este importante documento es una actualización de la doctrina social de la Iglesia. Exige más justicia social, mayor respeto a los ideales éticos y más transparencia en el sistema financiero global. En la dirección del IOR figura también el español Manuel Soto Serrano, hombre de confianza de Emilio Botín y alto cargo del Santander. Bueno, pues ya veis las conexiones, cómo no van a ir bien estos bancos, con la conexión que tienen. Bueno, aquí está el yuan y la relación de Estados Unidos con China. Fijaros en estas pequeñas frases. Estados Unidos debe acomodar la emergencia de China y ésta ha de manejar con mucho cuidado el declive de Estados Unidos. Declive, no se olvide, solo relativo. Estados Unidos es hoy por hoy la única gran potencia, empezando por el poder militar, el poder duro por excelencia, donde supera en capacidades y gasto al resto de países juntos. Por eso el poder se lo va a dar al Papa este imperio. En todo caso, no solo a Estados Unidos y a China les interesa la gestión sensata de su relación bilateral, sino también al resto del mundo. La interdependencia de las principales economías debe llevar a primar la cooperación sobre el enfrentamiento. Dijo Hillary Clinton que Estados Unidos y China se salvarán juntos o se perderán juntos, y el mundo con ellos. Pues recordáis la profecía de Daniel también, ¿no? Noticias del norte y de oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, cuando el Vaticano esté en Jerusalén. Norte, Rusia, Oriente, China, Patán y Estados Unidos apoyando al rey del norte, los dos, esa coalición, ¿no?, con el Vaticano. Pues hablando de asunto económico, aquí tenéis la portada del magazine del 21 de marzo de 2010. Algo sacamos en un vídeo de unas palabras de Javier Solana. Dice: China es el banquero del mundo. Y la verdad es que tiene alguna serie de frases que son bastante impresionantes aquí también. Y habla tanto de lo que es el asunto del CO2 famoso, como de la economía, hacia dónde está yendo y hacia dónde debería ir.
El momento de Europa, le preguntan, es ahora el que llega con un mundo globalizado. En el mundo que va a surgir después de esta crisis económica, sería una fantasía pensar que los países de la Unión Europea van a poder jugar cada uno por libre. Ahora la unidad europea es una necesidad. Tienen claro que esta crisis termina y cuando termine surge un nuevo orden. Y así va diciendo una perla detrás de otra. Hay un deseo de que Europa funcione y funcione bien, mucho más hoy, en las circunstancias que estamos viviendo, que son difíciles y que sin duda van a determinar un mundo de poscrisis económica que será distinto. Si lo dice este señor, tranquilos, que será así. Hoy espero que se resuelva un problema que es y va a ser más grave de lo que se había pensado en un encuentro que él participó. Sacaríamos como conclusión que Estados Unidos es un país catastrófico. Pues no. Fíjese lo que le estoy diciendo. El país que sabe que si no arregla el problema de la crisis económica que la han creado ellos, no se arreglará. Estados Unidos tiene la llave de todo. Claro. Y así va a ser. Ellos tienen la solución cuando den el poder a quien tienen que darle el poder. Y luego nos empieza a hablar aún más sobre la economía con China, todo lo que tendría que ser, y lo clava todo. Es impresionante. Y ahora, otra cosa que está pasando en el Vaticano, aquí tenéis el recorte de periódico, el Banco del Vaticano denuncia ser víctima de un ataque injusto. El presidente del Instituto de Obras para la Religión, IOR, el Banco del Vaticano, consideró que la confiscación de 23 millones de euros de la institución que dirige por presunto incumplimiento de las normas contra el lavado de dinero fue una medida desproporcionada e injusta. Lavado de dinero. El presidente del IOR admitió que pudo haber un error en una operación, pero de puro carácter administrativo. El receptor de un envío a Alemania de 20 millones de euros era el mismo IOR, y la cantidad estaba destinada a comprar bonos de deuda pública alemana. El Papa explicó con sumo detalle y evidente satisfacción por sus resultados su reciente viaje a Gran Bretaña, que él mismo calificó de acontecimiento histórico. Parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra y al final, ¡pum!, nos sale esto. El propio Papa dijo, ha sido un hecho histórico, un éxito. China aumenta la presión sobre los disidentes. ¿Y qué pasó aquí? ¿Recordáis lo del premio Nobel que se le dio a un chino? Claro, automáticamente se lió China en contraposición. Vemos que continuamente está esa tensión. El bloque de China contra el bloque occidental. Se está aguantando todo. Pero todo va a tener su límite. ¿Recordáis? El texto bíblico dice que Dios está, a través de sus 4 ángeles, reteniendo los 4 vientos de la tierra. Los vientos en profecía es lucha, conflicto, guerra. En el momento en que eso se desate, la que se va a liar. Y así va a pasar. En este otro artículo nos dicen, los asiáticos que ven a Europa como una zona libre de comercio apuntaron que las potencias emergentes serán decisivas en el nuevo orden. El nuevo orden mundial, va apareciendo por todas partes. Y ahora quisiera dejaros también este otro escrito que aparece en La Vanguardia. Günther Wallraff, reportero y escritor. Fijaros lo que llega a decir este señor. Convertido en empresario católico, ¿qué consejos le dieron los obispos acerca de la venta de napalm? Él se hacía pasar por cosas que no era, ¿vale? Y a través de esto escribe libros y se pone en lugares que nadie tendría acceso si no se hace pasar por de ellos. En este caso, se hace pasar por un empresario católico que vende napalm, pero un napalm especial, ¿no? Había descubierto una forma más eficaz de fabricar ese veneno, pero tenía ciertos escrúpulos morales y me dirigí a altas instancias de la jerarquía católica para preguntarles qué debía hacer. Solo 2 me desaconsejaron la fabricación de ese tipo de armas. El 90% me decía que uno no es responsable de lo que pasa con sus productos. Tela, Tela. Pues bien, ya veis qué cositas tienen los señores. Y ahora también
en esta contraportada, en La Vanguardia, del 21 de octubre, es una entrevista a Antonio Garrigues Walker, que es abogado. Os suena de hace años en la política española, tuvo su peso. Es este señor que veis aquí. Y el título, bueno, nos dice: no soy masón, exigí a Google que lo retirara, pero ahí sigue. Yo creo que no miente, ¿eh? Pero fijaros, le preguntan, ¿por eso dicen que es usted masón? Eso es una patraña ridícula. ¿Pero por qué dice esto? Fijaros. Debemos arrebatar el monopolio del debate público a los partidos y sus profesionales. No puede ser que, por ejemplo, el diálogo Madrid-Barcelona dependa solo de cómo se lleven los políticos, que creen representarnos en todo, en cada momento. ¿Vale? Está dejando a los políticos un poco así. ¿Qué sugiere? Pues que los ciudadanos de aquí y allá tendamos puentes y hagamos cosas juntos en todos los ámbitos. Recuperemos la complicidad y evitemos la radicalización absurda que interesa a los partidos pero dificulta nuestro progreso. Ahora es cuando le preguntan, ¿por eso dicen que es usted masón? Eso es una patraña ridícula. En Google se lo atribuyen. Me reuní con los directivos de Google en España y les exigí que lo retiraran, pero me explicaron que no pueden hacer nada a menos que antes lo rectifique la publicación que ellos recogen y me calificaba de masón. En fin, hay cosas peores, don Antonio. No me indigna porque sea malo o no, me indigna porque es falso. ¿Por qué cree que se lo atribuyeron? Porque soy miembro de la Trilateral, de la que nosotros hemos hablado aquí en más de una ocasión, ¿eh? Hombre, hacía tiempo que no se oía a nadie insultar a la todopoderosa Trilateral. Contesta, y en broma nos quejamos por ello. Solo somos un club de amigos, que nos consideramos gente interesante y nos reunimos para intercambiar opiniones e información, pero no tenemos poder y apenas influencia. Es que parece el chiste del Eugenio, ¿saben aquel, no? ¿Por qué esa obsesión con ver gobiernos en la sombra? ¿Y el Club Bilderberg? Es otro grupo de gente interesante que se reúne. Lo que sucede es que la globalización es inevitable y plantea retos que no podemos solucionar desde los estados. Por ejemplo, ahora mismo hay reforma financiera en Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea y el yen y el yuan en danza. Preocupante guerra de divisas, le comentan. Y los presupuestos nacionales tiene que aprobarlos la Unión Europea. ¿Y alguien decía que el gobierno de Madrid estaba intervenido? ¡Qué ingenuidad! Por supuesto. No hay solución nacional a los problemas globales y esta crisis requiere gobierno global. Lo estudiamos en mi cátedra de la Universidad de Navarra. Efectivamente, masón quizá no es, pero jesuita, ¿dónde está la potencia de los jesuitas? En Navarra. ¿Qué propone usted? Desde la condición humana hay dos posibilidades. El pesimismo antropológico, esto es, creer que no tenemos remedio y que tal vez mejore la tecnología, pero nuestra mezquindad y maldad no son consustanciales. Demasiado realista para soportarlo. O la utopía, esperar que ese gobierno mundial ya inevitable, sea justo y acabe con el hambre y la pobreza y la enfermedad. A mí me suena lo que dice el Papa, mira por dónde tú. Naif. ¿Y usted con qué se queda? El yin y el yang. El mal y el bien están unidos y se repelen y complementan de un modo, como decía antes, complejo, complejidad. Bueno, ya conocemos quién utiliza estos argots, ¿no? Estos vocabularios. Luego hay algo que también me llamó mucho la atención. ¿Sabéis que ahora se ha instaurado esto? Edu, Power for Education. Veis a un montón de niños con ordenadores estando en clase. Y no solo niños, también se aplica a gente en según qué lugares, en qué empresas. Resulta que ahora todos los niños deberán tener un ordenador en su pupitre. Los libros ya están pasando a la historia, deberán ir estudiando así. Pues esto que aparece en el monográfico especial de La Vanguardia del 21 de octubre, resulta que, ¿sabéis de quién es esta idea? ¿Por qué los niños ahora tendrán que estudiar así? A alguien le va a ir muy bien, y es precisamente a las ópticas, porque los niños van a terminar hechos polvo. Pero aparte de esto, la información que allí van a recibir directamente, ¿qué información?
habrá de buena y habrá de bastante no buena. ¿En qué sentido? ¿Sabéis quién ha ideado este plan para que se implemente en las escuelas? Salió de los jesuitas. Impresionante. Ellos conocen mejor que nadie la mecánica de nuestras mentes. Son los maestros. Y ellos saben cómo trabajar la mente humana para llevarla a su terreno hacia lo que ellos quieren. Programarnos. Pues los niños, qué mal lo tienen, ¿eh? Qué mal lo tienen. Y quisiera que vieseis también algo interesante antes de terminar. Está extraído del magazine de La Vanguardia del 31 de octubre de 2010. Vivir en el Vaticano, 4 días en el estado de Benedicto XVI. Unos reporteros van allí. Aquí tenéis a un miembro de la Guardia Suiza. Y hay unas frases que se recogen aquí que vais a ver luego cómo verdaderamente es para poner los pelos de punta. La actual fase de la aceleración del tiempo histórico. Definición precisa y germánica de Benedicto XVI. ¿Y esto? ¿Qué? No entiendo nada. La actual fase de la aceleración del tiempo histórico. Todo muy deprisa, el tiempo histórico. ¡Wow! Todo. Os quedáis igual, ¿verdad? Ahora quizás no os quedaréis igual cuando leáis que escribió Ellen White en Eventos de los Últimos Días. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Los movimientos finales serán rápidos y Ratzinger dice, la actual fase de la aceleración del tiempo histórico. Es lo mismo. ¿Quién está acelerando los hechos para que todo termine? Ellos, porque Satanás los está utilizando para eso. Pero Dios lo sabía y a través de su profeta nos dice los últimos movimientos van a ser rápidos. Y lo estamos viendo. Solo que estemos un par de semanas, 3, sin hacer una conferencia, no paran de acumularse cosas de la presión que ellos están ejerciendo para que todo cambie. Y así está pasando delante nuestro mismo. Y hay otra frase que quisiera leeros, que dice, el tiempo somos nosotros, dijo un papa del Renacimiento. Ellos son los que mueven los tiempos. Pues bien, yo quisiera dejaros solo con esto para que meditéis que realmente todo se está cumpliendo. Y cuando los profetas de Dios hablan, o les hacemos caso, o iremos a todo lo contrario. Ir a todo lo contrario quiere decir que nos vamos a perder la salvación. Y que por un lado u otro, el diablo, que existe, nos va a llevar a su terreno. Y la salvación estará perdida. Bueno, el próximo tema, visita del Papa Benedicto XVI a España. De aquí unos días, si Dios quiere, vamos a darla, esta conferencia, y veréis que lo que ya dijo e hizo en Inglaterra, en España se ha multiplicado. Y hablaremos de cuál va a ser el papel de España y de partes que ahora constituyen España, fijaros lo que os digo, que ahora constituyen España, cómo va a ir terminando todo esto. Si Dios quiere, intentaremos, y os podré pasar una filmación, donde vais a ver la verdadera cara del Papa. La que no ha salido en medios de comunicación. Estuve viendo todo ese fin de semana, todo lo que hacía el Papa, lo que se decía, unos, otros, los comentarios, recogiendo toda esa información, que curiosamente el DVD siempre me ha funcionado a la perfección grabando, y después de grabar 4 vídeos no se ve ni torta. O sea que ahora hemos de volver a recuperar imágenes. Pero bien, vais a ver algo que una persona me va a pasar para que él tiene ganas de que esto se difunda.
se difunda. Es que a veces me sale el catalán hablando el castellano. Y podréis ver realmente cómo es ese señor cuando las imágenes de las cámaras no están presentes, aunque había otras cámaras. Bien, allí os voy a dejar. Si Dios quiere, esperemos que podamos mostrarlo. Y orad para que no nos pase nada, porque la cosa es muy fuerte. Pues muchas gracias por asistir.